¿Qué sucede? Que a José, por ejemplo, porque Tito Pérez, que fue a quien él le compró la casa, mañana salga un caso en el cual se compruebe que él fue reconocido, que él compró esa casa con fondos ilícitos, no quiere decir que José estuviera en conocimiento. No. José es inocente. Un tercero de buena fe. Se le puede incautar, pero a José se le puede incautar la propiedad. No, que es así, que se le va a incautar la propiedad. Sin orden de un juez, sin José siquiera saber, sin él saber que esa persona en ese momento se estaba enriqueciendo de forma ilícita. No es culpa de él, pero se le va a incautar la propiedad. Y lo peor es... Tu cuarto en juego, tu propiedad te la quita. Lo peor es que mientras la propiedad esté incautada por el Ministerio Público, José es quien va a tener que ir a comprobarle a un juez que él es inocente porque él no tiene buena fe. La presunción de inocencia no está establecida aquí porque con base legal yo debo de saber que esa persona se está enriqueciendo. Candela pura. Adelante, José de la Cruz. Señores, tenemos a Jesús Rodríguez, quien es politólogo de la universidad, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un estudioso de las ciencias políticas. Y Daniel, y todo el Estado, tenemos tiempo hablando de la ley de extinción de dominio, que a propósito se aprobó en el Senado, como dijo Daniel. En primera lectura. En primera lectura, pero se va a un titingón en esa Cámara de Diputados, que eso no tiene mamacita, Joel. Es que no conviene nada, porque aquí están mazos y cimarrones juntos. Entre los azules y los aguacates lo aprobaron. Ellos se entienden al final del túnel, por eso es que yo le doy su piropito y le digo que son uno tan como el otro tan culpable. Entonces, como dijo Dileni ayer, porque que ellos se creen que son los dioses del Olimpo. Pero nada, Jesús, buenos días y muchas gracias por estar en Candela Pura. Buen día, muchas gracias a todos. Para mí es más que un placer poder estar aquí el día de hoy. Como José mencionaba, le vine a realizar un análisis sobre la ley de extinción de dominio. Lo primero que habría que decir de la ley de extinción de dominio al momento de comenzar es que este es muy similar al modelo de ley de extinción de dominio que creó la Oficina Nacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas. Si ustedes buscan ese modelo y buscan el modelo de ley que se está estudiando en el Congreso Nacional, se van a dar cuenta que son muy similares. Pero además de las similitudes que poseen, hay párrafos de ese modelo que crea la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que fueron transcritos de forma íntegra al proyecto de ley. Un copy-paste. Un copy-paste exacto, no cambiaron la coma, no cambiaron la punta, el punto, no cambiaron los acentos ni nada. Esto no es que sea bueno o malo, pero eso es un modelo. Eso sirve simplemente para que los países de Latinoamérica o cualquier país que quisiera crear una ley de extinción de dominio supiera hacia qué debe de ir encaminada. Porque cada sistema jurídico es diferente. La realidad del sistema jurídico de República Dominicana no es igual al de Costa Rica, no es igual al de Brasil, al de Estados Unidos o cualquier otro país. Pero el problema es común en todos esos países de Latinoamérica. Con lo que se quiere lograr con la ley de extinción de dominio, sí, se podría decir que sí, pero no es el mismo sistema jurídico. Y para tal una paradoja, nuestro sistema jurídico está conformado por un código penal del siglo XIX, con jueces del siglo XX que le están tratando de dar solución a problemas del siglo XXI. Eso no sucede en Brasil, eso no sucede tal vez en Estados Unidos. Entonces, ese modelo que se creó en ese momento era simplemente una visión de lo que debe de ser una buena ley de extinción de dominio. ¿Qué sucede? ¿Qué busca la ley de extinción de dominio? Bueno, si una persona realizando alguna actividad ilícita se enriquece, le saca provecho económico, comienza a invertir su dinero en propiedades, a comprar locales. Ilícita, dijiste.
ilícito, haciendo alguna actividad ilícita, le saca provecho económico y comienza a comprar locales, propiedades, pues el Estado pueda confiscarle sus bienes y ponerlo en subasta luego para de cierta forma recuperar el dinero que usted sacó de esas actividades ilícitas. Pero, Jesús, como abogado, hay una ley que está abogado. vigente, o abogado, Ya. y Montero. Sí. Hay una ley, y el servidor, hay una ley que es vigente, que es de antilavado, que actúa de esa manera. Esa es la ley Más- 155-17. Más adelante le Lavado de quisiera- activo y Sí. Que El le terrorismo. incautan los bienes y luego son Más subastados. adelante le quisiera hacer una explicación sobre eso, porque voy a continuar desarrollando. Sí, pero yo quiero, Jesús, vamos a puntualizar alguna cosa. Discúlpame que yo... Claro. me ría. Señor director, ahí está el artículo 51 de la Constitución de la República, que es la que habla del derecho de propiedad. Porque tú acabas de decir, Los derechos fundamentales. con mucha propiedad, para la redundancia, de que a una persona que se le esté investigando, que se le esté acusando de un hecho ilícito. Pero este proyecto plantea que a cualquier persona que se le esté investigando, si el Ministerio Público comenzó una investigación, porque la gente cree que es nada más a los funcionarios, a los políticos, no, es a cualquier persona. A usted, amigo de la gente que me está viendo, si un Ministerio Público, por mano del carajo, a usted agarró y comenzó a investigarlo, le puede aplicar ese adefesio, que yo puedo decir que es un adefesio de ley, que se quiere aprobar en el Congreso y que ya se ha aprobado en primera aprobó en lectura. primera lectura, En sí. primera lectura. Ese adefesio jurídico que violenta. Pusieron el artículo 51 sí, para darle la pregunta. para leerlo, sí. Porque ahí habla. Si no, léala usted mismo. ¿No está ahí? Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Sí, yo lo el tengo, 51. porque- Míralo ahí. sí. Ahí está. Vamos a leer ese artículo. Dice artículo 51. Esto está en la Constitución de la República. No es una ley. Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, usted mediante una ley que se ha aprobado, no una ley orgánica, esto no es una ley orgánica que se ha aprobado, y tiene que ser una ley orgánica porque esto afecta derechos constitucionales. Entonces, ¿qué hacer, Jesús, con esto? No sé, porque tú eres politólogo, no quiero meterte en el aspecto legal, yo estoy hablando como abogado, para no hablarte de la irretroactividad, también de la ley que toca la Constitución de la República. Entonces, ¿qué hacer? No. Aquí hay un conflicto de ley, una ley que va a ser inconstitucional. No, mira lo que sucede. Es muy bueno lo que se dice del artículo 51, justamente porque el Ministerio Público estará facultado para que cualquier persona, simplemente por una denuncia, le pueda incautar los bienes. Lo interesante del artículo 51 no es que consagre el derecho a la propiedad, sino lo que dicen sus artículos, sus incisos siguientes. Por ejemplo, uno de sus incisos establece: ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor. ¿Qué significa esto? Si el Estado entiende que un terreno que usted posee le puede ser útil para ellos crear alguna infraestructura o terminar algún proyecto, aunque lo declare de utilidad pública, le debe de Pagarlo, pagar. resarcir. Le debe de pagar, porque eso es su propiedad y usted tenía su título. Ahora, ¿cuál es el inciso más interesante para mí? El que reza de la siguiente forma: solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público. ¿Qué pasa? En ese mismo inciso se establece cómo es que se puede decomisar el bien. Es mediante sentencia definitiva. Usted debe de ser hallado culpable de los hechos que usted cometió. No puede ser como la ley plantea. ¿Qué es lo que la ley plantea? Y le digo dónde viene el problema. Aquí tenemos a Juan Pérez. Juan Pérez durante años está ahorrando para comprarse un vehículo. Él tuvo un problema. ¿Cuál fue? Que trabajaba en una empresa que no estaba regulada.
en una empresa que por el costo que conlleva usted crearle el RNC, registrarle el nombre, pagarle los estatutos, no tenía el capital y lo que hace es que le paga de manera efectiva su salario. No hay volante de pago, no hay nómina. Y hay muchos así. No hay forma de comprobar cómo ganó ese dinero. Él no ha cometido ningún crimen porque él estaba trabajando de manera legal, él estaba trabajando de forma honrada. Que la empresa no estuviera regulada ya es otra cosa. Sin embargo, ¿qué sucede? Si mañana una persona va y pone una denuncia contra Juan Pérez de que se está enriqueciendo de forma ilícita, la Procuraduría inmediatamente queda a su discreción, con base en las pruebas que le llevaran, a entender si le puede confiscar los bienes. Ya no es mediante sentencia definitiva. El juez no se necesita. La Procuraduría entiende inmediatamente si la prueba que usted le entrega para ellos es suficiente, inmediatamente le puede confiscar el bien. Pero una cosa, Jesús, para entender de manera llana, porque que esos términos jurídicos y esas cuestiones... Hay que explicarse a la gente aquí. Que yo que soy financiero, vaya a ver. Y entonces el otro. Una cosa. ¿Dónde diablo es que está el tema de la extinción de dominio? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tú entiendes que el PLD no quiere esa ley así? ¿Y por qué tú entiendes que el PRM y la Fuerza del Pueblo, aunque la Fuerza del Pueblo dice que no está de acuerdo y la apoyó al final, para mí están de acuerdo, como decía Montero en esa parte? Entonces, ¿dónde está el tema? Para mí es muy bueno. ¿Está bien la ley como la están planteando o está mal? ¿Cómo la cosa? La ley está mal, porque es que una ley que sea reincidente, es una artículos de la Constitución, pero no es que violente artículos de la Constitución, es también que violenta bases fundamentales del derecho. Entonces, una ley así que se apruebe no es una ley que sea buena. La Constitución habla de la extinción de dominio en el propio artículo 51, pero hubo un problema. A los legisladores, cuando la introducen en el inciso número 6, se les olvidó definirla. No le agregaron una definición a la extinción de dominio. ¿Qué problema causa eso? Que queda a discreción. Cuando tú no me defines algo en la ley, queda a discreción del juez. Pero es en la actual, en la que están sometiendo. No, en la Constitución Dominicana se habla de la extinción de dominio. Pero no está definido. Está en el inciso 6, en el artículo 51. Solamente se menciona una vez. Como yo le decía con el ejemplo de Juan Pérez, si se entiende con las pruebas que fueron depositadas que él cometió un acto irregular, inmediatamente sin orden judicial ni sentencia definitiva, la Procuraduría puede incautar el bien. ¿Qué sucede? Ahora se viola un derecho, una base legal, una base elemental del derecho, que es la presunción de inocencia, que también está consagrada en la Constitución. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, el artículo número 15 de la propia ley actual de extinción de dominio que se encuentra en el Congreso dice lo siguiente: se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de los bienes, siempre y cuando el titular del derecho proceda de manera diligente y prudente, exenta de toda culpa. Hasta ahí está bien. ¿Dónde comienza el problema? En la segunda oración. No se considerará existente la buena fe cuando el titular del derecho sabía o debía, por exigencia legal, saber el origen o uso ilícito de un determinado bien. O sea, la Procuraduría me está diciendo que yo tengo que estar en conocimiento de que Juan Pérez realizó una actividad ilícita al momento de yo comprar. No, pero un ejemplo, Jesús, ahí mismo, un ejemplo para que la gente me entienda. José, tú quieres comprar una casa. Discúlpame que te coja. Sí. Tú quieres comprar una casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú haces cuando tú vas a comprar una casa? Inmediatamente tú vas, le dices a Luis o a mí, Montero, yo quiero comprar esa casa. No, pues dile a la persona que me mande el título. Entonces yo voy, registro el título, solicito carga y gravamen, veo que todo está limpio, el IPI, y tú haces tu negociación. Regularmente, que ese es otro problema que va a traer aquí, ¿con quién tú compras la casa? Tú la coges en un banco, una cooperativa. Pero vamos a poner que tú tenías los chelitos ahorrados y tú fuiste y compraste la casa. ¿A quién la compraste? A Tito Pérez o a Juan Pérez, como tú dices. Entonces yo tengo ¿qué tú tienes que saber? Nada, que el título está bien, que dice allá el registro de título, que todo está bien. ¿Qué más yo tengo que saber legalmente? Nada. Más nada. Entonces, Daniel, pero esa ley no dice eso. Esa ley dice que tú tienes que investigar a Juan Pérez. Pero por Dios. No es ni siquiera que tú lo tienes que investigar, porque cuando tú vas y confirmas las informaciones, ya existe la investigación. Ya tú está limpio. Como ese inmueble está limpio. Ahora,
¿Qué sucede? Que a José, por ejemplo, porque Tito Pérez, que fue a quien él le compró la casa, mañana salga un caso en el cual se compruebe que él fue reconocido, que él compró esa casa con fondos ilícitos, no quiere decir que José estuviera en conocimiento. No. José es inocente. Un tercero de buena Se le puede incautar, comprador. pero a José se le puede incautar la propiedad. No, que es así, compró. que se le va a incautar Se la le va a propiedad. incautar sin orden de un juez, sin José siquiera saber, sin él saber que esa persona en ese momento se estaba enriqueciendo de forma ilícita. No es culpa de él, pero se le va a incautar la propiedad. Y lo peor es... Tu cuarto en juego, tu propiedad te la Lo quita. peor es que mientras la propiedad esté incautada por el Ministerio Público, José es quien va a tener que ir a comprobarle a un juez que él es inocente porque él no tiene buena fe. La presunción de inocencia Se no fue. está establecida aquí porque con base legal yo debo de saber que esa persona se está enriqueciendo. Una de forma cosa, ilícita. a ustedes dos, que se viven enredando con todo eso. ¿Por qué Miriam Germán entonces dice que esa ley puede favorecer al lavado de activos? Ella Te ta- puede favorecer. no, O sea, es algo así fue yo la ley. había Mira- escuchado que ella incluso mencionaba que había que tener cuidado porque podría ser- Exactamente, hay que podría tener cuidado, esa es la podría palabra. servir de presión. Y Depresión. obviamente puede servir de presión. Porque al Exactamente, momento- puede servir de presión, esa fue la, sí, al esa fue la momento en palabra. que yo llevo un expediente a la De extorsión, de para extorsión. extorsionar. Esa fue la palabra, perdón. Que puede servir De- para extorsionar. Y Eso fue lo que dijo tiene Miriam. todas sus razones, porque al momento en el que yo llevo, te acuso de algo vía telefónica y llevo unas pruebas, queda a decisión del fiscal, a decisión del Ministerio Público, saber si te incauta la propiedad. Ya no es un juez, porque tú eres culpable inmediatamente de eso que se te está acusando, sin que un juez diera un fallo y te incauta tu propiedad. Pero además de que te incauta tu propiedad, ahora eres tú que tienes que ir donde el juez a demostrar que tú eres inocente. Y hay de ti si te falta una factura, un volante de pago, que compruebe que el pago de la mensualidad de esa casa, o que el saldo del préstamo, o que con lo que tú diste al inicial fue con dinero legal. Porque si tú no lo tienes, se van a quedar con tu propiedad y la van a vender. Pero lo mejor es que a la persona que hace la denuncia le dan un 3%. ¿Cómo así? Le dan un 3%. Ay, que Eso está en la ley. Eso está en la ley. Espérate. Vamos a convertirlo en chivato. Espere. Vamos a convertirlo en chivato. Ya la fiscalía no necesita investigadores, nosotros. Vamos a investigar el Bueno, pueblo. ya tenemos empleo entonces. Ya tenemos Vamos, empleo. esperen, vamos a recapitular. No hay presunción de buena fe, eso es lo segundo inconstitucional. Carajo. Se está violentando en el artículo 3, en el inciso 3 del artículo 69. Es un derecho constitucional, la presunción de la inocencia. Usted es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Está en el Demuestre lo artículo contrario, 69, inciso número 3. No me Pero acuerdo. como si Luis es chivato y dice que José de la Cruz, Vamos a- esto a Luis le van a dar un 3%. Vamos a- miren, Para ver, que me gustó mucho. Espérate. No, ya también me gustó. Si yo Me estoy encantó. aquí y observo que Que José José- de la Cruz le compró un reloj Rolex robado Jurumucú por ahí En a un Jurumucú. individuo, y José de la Cruz lo compró por 2.000 una pesos padilla, mejor. y original, ¿no? Original. Pero José de la Cruz tiene un apartamento allí, tiene esto. Entonces tú dices, bueno, yo vi a José de la Cruz comprándole al ladrón X y le compré el reloj y el reloj lo va a vender a tanto. Tú lo- Yo lo voy a denunciar, Es- me toca un 3%, pero también le va a quitar el apartamento a José de la Cruz, Todo. que lo compró con su sudor La y su todo. jipeta, la finca que Todo, tiene allá en todo. Jarabacoa. De la Y eso Cruz. es así. Que Jovito, inmediatamente- Cuando Ahora, yo cuando soy él hace la testigo. acusación, Yo soy testigo. cuando él hace la acusación, él la hace por un elemento. Ajá. ¿Qué sucede? La Procuraduría, al él hacer una acusación de enriquecimiento ilícito, porque eso es lo que está diciendo, Investiga Sí, todo. sí. tú investiga todo, pero tú no, Jovito de la Cruz. tú no necesitas la sentencia. Ya no hay juez, el Ministerio Público ve y te incauta. Y me paga Pero de una la vez, me propiedad- paga de una vez. No, espera, va a iniciar el proceso. Si José no comprueba que es inocente porque le falta un volante de Si a pago, mí se me perdió la factura de ese rol, hermano. una factura que se le perdiera, que se le perdiera, se vende. Pero ¿dónde se está contemplado? En el artículo 79 de la ley. ¿Qué dice el artículo 69. 79? ¿Qué 69. dice? Plantea beneficios por colaboración. ¿En qué consiste esto? De manera literal, textual. Pues el afectado, un tercero, por el simple hecho de facilitar información de importancia, se le devolverá hasta un 3% del valor de todo lo incautado. Es decir, que una persona puede vivir de hacer denuncias.
Porque la ley es pedagogía. Ay, qué bueno, yo soy comunicador. Cada vez que yo hago una denuncia Gracias, aquí, colega. cada vez que yo hago una denuncia y la haga pública y el Ministerio Público actúa en contra de ese individuo, no van a beneficiar Esto, a La ley esto es muy serio. La ley. Ustedes lo están viendo así, tan No, no, sencillo. no, no. Y el muerto a patar también. No, estamos Aquí diciendo. hay gente que va a matar a otro. Pero no estamos hablando de. Usted dice que es muy serio. Con relación a lo que está explicando, muy buena explicación que está haciendo. Entonces, usted me va a mí a decir que por el hecho de una persona, que él lo dijo, que haga denuncia, entonces va a tener beneficio lucrativo. Pero- entonces los medios de comunicación y se lleva van a el ser debido proceso. millonarios, entonces. Te voy a- Los valores fundamentales. los el 68 Nuria, del los 69. Nuria y lo Alicia Te voy- se van a hacer millonarios, te voy- a Dibugo. Te voy a decir Mucha algo. denuncia. Te voy a decir algo. Lo mejor es que tú no eres parte del proceso a realizar la denuncia y que a ti se te pueda proteger la identidad. Por Lo mejor, que ellos vayan del fiscal, por ejemplo, de Santiago y digan, mire, no voy a poner ninguno de ustedes de ejemplo, para que no... José, el Beneyuque en la esquina. El pobre hizo negro, esto y tiene esto y todos los esto, ejemplos. y Hay esto, días y esto. malos, señores. No, Es mentira, es Entonces, mentira. yo voy a recibir un beneficio por eso que yo estoy diciéndole y no me van a revelar la identidad. Donde aquí, Exactamente. si yo le digo a un comandante, mire, en la esquina hay un punto de droga, el primero que va y le dice al que está viendo droga, fue yo el que vino y me dijo aquí, así. pero que tú Por ni eso es que siquiera- no lo dice la gente. tú ni siquiera, No, pero lo dicen. tú ni siquiera vas a formar parte del proceso. Pero tú Ay, fuiste Dios que diste la mío. denuncia y hay muchos fiscales aquí que son corrompidos, que ¿Usted son tiene algo partícipes. contra la fiscalía? No, muchos fiscales, lo digo, como de este aparte. Vamos a dividirlo Lo en digo, hay muchos 10%. fiscales que tú le das una información y el fiscal se lo dice a la víctima o a la persona que tú estás denunciando. Mira, fue Luis que me lo dijo. Ay, Dios Mire, mío. señores, Está- las instituciones aquí no están preparadas para eso. De forma... No sé Hay lo que que Jesús, preparar mucho. no sé lo que Jesús piense, pero Jesús, yo creo que todavía el Ministerio Público de República Dominicana no está preparado para ese tipo de ley. Además, que te decía, esa ley se lleva de paro, no el artículo 51, nada más de la Constitución, trapea. ni el 15 que tú mencionabas ahorita, se lleva el 68, se lleva el debido proceso que es el 69, Y la Constitución. y sigue llevándose más artículos de la Constitución de la Ahora, República. Pero una... Eso, ¿qué tú entiendes? ¿Por qué el partido de gobierno quiere impulsar esta ley cuando sabe que está violando todo esto de la Constitución? ¿Qué tú crees que buscan ellos con eso? De manera fácil te diría que el discurso es demagogia, no solamente del partido de gobierno, de todos los partidos, porque Ahí. hay algo muy Le han hecho preguntas interesante. metiéndolo a él como si fuera Hay un algo- del PLD. o No, de la pero él es Fuerza del politólogo. Pueblo. Hay Él algo- está dando su punto de vista así científico. funcionan los politólogos. Claro, funciona como está diciendo. Hay algo muy interesante Así y es, funcionan por los ejemplo, politólogos. que te ponen una retroactividad que viola directamente el artículo 110 de la Constitución. Porque ¿qué te dicen? Bueno, no, la ley va a perseguir en el artículo 4, en efectos de relación con hechos pasados, dice, la extinción de dominio se declara con independencia de que la causal de procedencia haya ocurrido con anterioridad a la vigencia de la presente ley, siempre que el hecho vinculado a los bienes fuese considerado ilícito al momento de su ocurrencia. ¿Qué eso quiere decir? Fácil, que un hecho ilícito de cuando Pedro Santana, que ni siquiera estaba tipificado en ese momento como un delito, que ahora se tipifica en la ley, se puede perseguir. Ay, Se Dios mío. compromete la seguridad jurídica. Eso, La no son los últimos 20 años. Pero no, es que no es que sean 20, 10, 5, 100 años, es que es ilegal, eso es inconstitucional, porque el artículo 110 de la Constitución establece de manera clara La que retroactividad la de la ley. retroactividad solamente será utilizada cuando sea beneficiosa Al para la suyudice persona o que está cumpliendo condena. que está cumpliendo condena. Es decir, si José comete un acto irregular, y disculpa que utilice tu nombre, No, porque no, ya no, te hay día agarran- malo. ya te agarran. Si José comete Ayer fue de Daniel este. José comete una actividad ilícita que está tipificada hoy y mañana surge un proyecto de ley que dice, bueno, la actividad que José cometió el día de ayer no es ilícita. José lo que le corresponde es Estoy de la, acuerdo que es la libertad absoluta, pura y simple le corresponde, porque le beneficia. Ahora, tú no puedes hacer un proyecto de ley que me perjudique y eso está consagrado en el artículo 110 de la Constitución. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí es demagogia, porque tú ves incluso a los propios legisladores del partido pasado de gobierno Sí. decir, no, y aprobamos la retroactividad. Ilegal.
tú lo estás haciendo por discurso político, tú lo estás haciendo para generar simplemente una simpatía sabiendo que no se puede, porque el artículo te lo establece. O si yo estoy afectando a mi partido. No, tú sabes que eso se va a declarar inconstitucional inmediatamente. Jesús, Tú estás Un jugando con momentito eso. que Dilenia quiere preguntar y tiene derecho. ok. ¿No? A veces. Adquirido. Y yo le doy derecho, adelante. Dama de allá. En el aspecto de personas que adquieren terrenos no registrados, especialmente en personas de bajo recurso que no tengan un título y que reciban una denuncia, ¿qué pasa con eso? Bueno, mientras esté ocupando la casa, por ejemplo, no tiene ningún problema. El problema ya sería el de cómo ella adquirió, pero al no ser por una actividad ilícita, como el primer delito que esa persona comete es la ocupación del terreno de manera ilegal. Ese es su delito base. Ahora, ¿qué si yo te puedo decir? Por ejemplo, imagínate que tú tengas una villa en Jarabacoa. Dios te oiga. Imagínate, tú tienes una villa en Jarabacoa. Tú te vas por X razón a Estados Unidos. Tú no dejas a alguien que te atienda a la villa. ¿Qué dice el artículo 19? Bueno, si alguien hace una denuncia y notifica que tú estás cometiendo alguna actividad ilícita, es mentira, pero lo notificó y hizo algo en el expediente, puso algunas pruebas. Tú estás en Estados Unidos. Ah, bueno. Tú no estás muy atenta a las noticias dominicanas, tú no tienes un familiar o algo aquí que te pueda notificar. El Ministerio Público va y te incauta la villa. Entonces, ¿qué hace? Espera 90 días. Tú estás en Estados Unidos trabajando, no estás muy pendiente, aquí no hay nadie que te notifique porque tú no dejaste a nadie a cargo de la villa. En el aire. En el aire No, está. en el aire no, hay un Escuche, procedimiento escuche. de notificación. A los Porque yo notificamos soy- en el aire y no yo la soy- ubicamos. Yo soy abogado. A yo los- no sabe que permití- notificamos a los- en el le voy a aire. decir una cosa que A no los decir. 90 días, el Ministerio Público va a colgar en 3 periódicos una notificación llamando al titular. Correcto. Pero ella está en Estados Unidos, ella no tiene a nadie aquí que la notifique, ella no está muy pendiente a las noticias dominicanas. Y entonces, Villa incautada. Villa que va a ser colocada en subasta. Y villa que le van a dar 3% al denunciante. Tú perdiste la villa. Por el artículo 19, porque pasaron 90 días. Tú no leíste el periódico porque tú no estabas familiarizada. Aquí no había alguien que te notificara. Y ya tú perdiste todo. O sea, tu villa que tú la compraste de manera legal. Y que tú no tuviste ni siquiera, tú no pudiste comprobar que de lo que a ti se te estaba Debimos acusando. invitarlo a antes de Era- ponernos a hablar tanta caballaki era culpable. de la ley de No, extinción pero yo de lo que dominio. creo es, decimos en el barrio hay pipo. yo lo que creo es que con esa explicación que usted está dando, y mire, lo voy a decir hoy, anótelo. Esa ley se va a declarar inconstitucional y vamos a durar 4 o 5 años Anda más pa' carajo, esperando. No, no, no. Pero Pero está bien, pero yo estoy diciendo ¿por qué? Porque como bien usted dijo que es demagogia, es porque se ha vendido los corruptos presos. Vamos a quitarle lo que Se va a tienen. recuperar los Vamos a robados. recuperar los robados porque lo que queremos es justicia independiente. Entonces eso indica que es una vaina más del montón. Ahora bien, la pregunta mía es lo siguiente. Porque yo soy una de las personas que defiende la ley de extinción de dominio, porque he escuchado algunas explicaciones del proponente de esa ley, que es Julio César Valentín. que anda corriendo, por cierto. No, está en funciones partidarias y en funciones internacionales. Y escribiendo un libro, te mando a invitar. Viene pronto la invitación. ¿Cuál sería la ley de extinción de dominio ideal? Lo que sucede con esta es que es totalmente diferente a la que fue sometida por la persona que usted menciona. Cuando yo comencé realizando el comentario, le decía que la actual ley de extinción de dominio que reposa en el Congreso es muy similar al modelo de ley de extinción de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Si ustedes lo buscan en internet, se van a dar cuenta que copiaron párrafos textuales, como le decía. No le cambiaron la coma, no le cambiaron la tilde. Y no es que sea malo, pero ahí es que vienen los problemas. Eso es un modelo, eso es general, eso no te dice nada, eso no está hecho para Costa Pero Rica, la que República estaba Dominicana. anteriormente, la que se debería de depositar, No la había leído, no tuve la oportunidad. pero es diferente. Es diferente, sí, porque a la que esa se- no estaba basada en... ok. La cambiaron en camino. La presión que está. La cambiaron. No fue que la cambiaron, es una ley totalmente nueva que No, está yo basada digo, en lo un mismo. modelo. Como decía los dueños, es lo Siempre mismito. he dicho, siempre he dicho, en este gobierno están sufriendo presiones por parte de los Estados Unidos en llevar el estilo que ellos utilizan para hacer para investigar a una persona,
que violenta el debido proceso en la República Dominicana basada en las leyes Pero en Estados que Unidos nosotros se investiga. tenemos. No, se investiga porque te ponen una vigilancia a vigilar tu Fácilmente celular. te duran un Eso es año inconstitucional. investigando. Más. Mira, papi, Más. pero que eso es inconstitucional. ¿Cómo que tú Aquí es inconstitucional que te paren una guagua ahí a escuchar todas las llamadas que tú tienes en tu casa, Bueno, eso sí. sin una orden de un juez. Eso sí. Eso es inconstitucional. Porque tienen Tú que, sabes a qué a se un debe juez eso. tú tienes que llevarle un expediente de este tamaño para que el juez decida, sí, vamos a investigar. Porque el juez no te manda a investigar así, No. de la noche a la mañana. Y eso es lo que ocurre en este Luis, sistema jurídico. Luis, que tú nosotros sabes qué es lo que tenemos. pasa aquí, señores. Miren qué pasa aquí. Nosotros somos muy dependientes económicamente de las grandes potencias. Y jurídicamente Y voy a también. hablar de los Estados Unidos. Todos esos préstamos que a nosotros nos están realizando, eso tiene un objetivo. Esa Agenda 2030 tiene un objetivo. Esa ley, ahora, ¿cuándo fue que comenzó a calentarse lo de la ley? Inmediatamente, el 4 de julio, le voy a recordar, porque yo le he dicho a ustedes el que día de la yo Constitución me voy a convertir en la norteamericana. memoria histórica de ustedes. El 4 de julio, la invitación a esa fiesta, a la embajada, de allá todo el mundo salió diciendo, hay la extinción de dominio, sí o sí. Hay algo para cerrar que quisiera mencionar, muy interesante, para ya culminar. Sí, verdad. Y es que los problemas se dan justamente porque hay leyes anteriores que deberían de ser modificadas y no se han modificado. En la ley actual de extinción de dominio hay crímenes que son producto de extinción de dominio, es decir, de que se te incauta la propiedad sin estar tipificado en la Constitución o en el Código Penal o en alguna ley tributaria, por ejemplo, del país. Y un ejemplo es que hace unos días un diputado somete un proyecto de modificación a la ley del Código Tributario, a la ley 1192, específicamente al artículo 248. ¿Con qué objetivo? Con que el desvío de fondos sea considerado evasión fiscal. Ah, pero eso fue el eso- santiaguero Víctor Suárez. pero, ¿con qué objetivo se hace eso y por qué se hace? Porque en el proyecto de ley de extinción de dominio, una causa para que se te incaute la propiedad es que usted evada fiscalmente los impuestos que le debe de pagar al país. La ilusión. Eso no está mal, está bien que se quiera modificar porque debe de estar contemplado. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? La ley, los huecos que tiene, que choque con artículos de la Constitución, es justamente porque tenemos leyes pasadas que se deben de modificar, que se deben de actualizar para que esta sea funcional. Porque si no, se va a seguir arreglando en el camino. Y en el camino vamos a tener que modificar un artículo de una ley para que entonces no choque. Y en el camino vamos a tener que arreglar esto. ¿Cómo se hizo con el proyecto, con la ley 1192? Entonces, en ¿Cuál es esa la propia ley ley, 1192? la del Código Tributario. Ah, ok. Entonces, esa ley hoy en día tiene crímenes y cosas que no están tipificadas y que son causa de extinción de dominio. O sea, por algo que no está anteriormente contemplado, usted se le va a poder incautar su propiedad. Jesús, ya para cerrar, déjame hacerte esta pregunta. Cuidado, Montero. No, él está en el derecho de... ¿Tú te puedes referir a la primera? A la quinta enmienda. Vengo. Cuidado, Montero. Jesús. Cuidado, Montero. Cuidado, Montero. Tú entiendes, Cuidado, Montero. igual que un servidor, Cuidado, que todo Montero. esto Cuidado, Montero. es un circo de los partidos políticos. Él lo Esta ley dijo. Él lo de dijo. extinción de dominio. Él lo dijo, entre otras palabras, eso que usted le dice. No, yo le decía que lo que entendía era que cada partido estaba usando su Aguanta, conveniencia. fiera, aguanta. En el dragón. sentido, Que era un aguaje. en el sentido de que, por ejemplo, el senador que somete este proyecto de ley paga publicidad en Twitter y le pone en el pie de foto, vamos a recuperar los robados. Él Ajá. sabe que no se va a recuperar, Ajá. porque la ley no es retroactiva para los crímenes que están Pero ese en el pasado. Pedro Caté. Pero de igual forma salen legisladores a decir otras cosas. O sea, cada legislador la utiliza a su conveniencia. Creo que en realidad lo están haciendo para generar simpatía política, porque la ley se traduce en simpatía O política. sea, el moro populacho, decir justicia, Crea una percepción. y van a cumplir, ahorita van a Crea una decir, percepción. bueno, nosotros hicimos el intento, pero no pudimos. No, el Tribunal Constitucional comenzó artículo por artículo a decir que era inconstitucional. Pero yo hice el intento, yo Ajá. tuve la buena Lo fe, yo lo hicimos, defendí. lo No, hicimos. no, y la del partido político Y se la aprobó aprobamos. Sí. con la de Membrán. ¿Cómo Sí. está? La de Artículo Membrán. por artículo, el Tribunal Constitucional. Ah, y ojo, algo muy importante. Cosa que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional, no puede volver al Congreso. Lo No, puede. porque llegó a su final. Llegó a su final, a menos que la Constitución se modifique
Ajá. Eso es lo único. Pero la ley Claro. puede volver porque la ley La ley original sí. puede volver. La ley sí, original puede pero volver. el artículo artículo que que se fue, que el Tribunal Constitucional te dijo es inconstitucional, ya no puede volver al Congreso. Es que si está chocando con la Constitución es inconstitucional. Daniel lo dijo en estos días. Ya no choca puede con volver al muchísimos Congreso. artículos. Jesús, tú tienes que venir para analizar los partidos políticos. Un Sí. placer. Sí, sí, sí. Sí. Un placer. Para ver, Jesús, si tú me convences por quién yo votaba, yo no pienso votar. Yo ¿No piensas votar? No. cuando viene a ver, Yo estoy salimos decepcionado. todos enredados No. con esos análisis. Yo de salí esos decepcionado a la política. No te decepciones. No. No, Te y va a eso- decepcionar más el tú no involucrarte. No. Lo mío es comunicación y derecho y mi familia. Exacto, y que otros que no Que decidan sepan, por él. exacto, está dando el y poder tú de tienes- elegir. y tú Y crear tienes- una- Porque vale la él pena. de ir a votar. él vive allá No vale en la África. pena. Él vive en África. Él vive en África. Bueno, Porque el punto es que no, el país no es de los políticos, es de los ciudadanos. Ahora, los políticos que hacen carrera política para dar servicio al país son los que deben regir las leyes en las que tú vives. Mientras tanto, el es una canelero responsabilidad de se da cuenta de que él es un ciudadano, Ajá. que tiene Ajá. deberes y derechos ciudadanos. Retweet. Nosotros nos vamos y mañana, si Dios y así y usted nos lo permite, estaremos de regreso en otro programa de Candela Pura. Convénzame. Vámonos. Tengo 4 votos en mi casa. Oye, Candela Pura.